Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana y la encontramos, como ya se nos hizo de costumbre, en San Juan. Ahora en el capítulo 3 y su verso 1 al 15 dice a la letra: había un varón que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no creéis nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recalcamos la palabra. Es maravilloso para usted y es maravilloso para mí y para todo el mundo el amor inquebrantable de Dios. Ese amor precioso que nos trae bendición, que nos trae paz, que nos trae consuelo y nos da esperanza. Se imagina, mucha gente critica, predicadores he oído que critican a Nicodemo, pero fíjese que su nombre, Nicodemo, quiere decir victorioso con el pueblo, en griego. Este hombre, con todo el valor que se requiere, porque no era el tiempo de hoy donde tenemos libertad de culto, donde podemos expresar lo que sentimos, podemos expresar nuestra fe donde quiera que estemos. Y si muchos se van a burlar de nosotros, pero de ahí no pasa. Pero en aquel tiempo el gobierno era romano y los romanos pues no entendían eso y eran tremendamente asesinos y mataban a los cristianos por un pan, por cualquier cosa, le quitaban la vida a un hombre. Tenemos la historia donde sabemos cómo murieron nuestros héroes, los apóstoles. Sin embargo, Nicodemo se atrevió, desafió la fe, desafió la autoridad del Sanedrín donde él pertenecía. Si recuerda, acabamos de leer que era un hombre principal allí entre los judíos. Sin embargo, vino en busca de Jesús porque él vio con sus ojos
Él vio lo que Dios había hecho. Él vio lo que Dios había ya mostrado a su pueblo. Y vino a pedirle a Jesús que le explicara esto. Y usted ve, él pasa como un ignorante. Nicodemo pasa ahí como un ignorante, porque pues no sabe cómo puede ser el nuevo nacimiento. Usted tiene la bendición ahora de haber recibido doctrina, de haber recibido enseñanza, y usted sabe cómo se opera el nuevo nacimiento. Solamente que a veces se nos olvida, como que nuestra mente no retiene el aprendizaje que deberíamos cada uno de nosotros revivir en todo instante. El nuevo nacimiento se obtiene, según lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo, por el agua y por el Espíritu. Sin embargo, Nicodemo no lo sabía, era un maestro, era alguien versado en la ley, pero no sabía eso. Y pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Dios quiere que todos sepamos también cómo se va a operar ese levantamiento de la iglesia cuando llegue el momento. Si le contamos a los que no creen, si le contamos al mundo ese acontecimiento, tampoco lo creen, porque no lo han oído, no están versados en ello, no se han preparado para esto, pero lo van a ver, porque la Biblia dice que todo ojo lo verá. Entonces, Nicodemo vino a Jesús de noche buscando salir de su ignorancia. Confesó que él no sabía eso. Ahora viene el momento de encarar la realidad. Cuando Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo puede un hombre imaginarse que va a poder entrar en el vientre de su madre la segunda vez ya siendo grande y volver a nacer? Pero él así lo pensó y lo expresó, lo dijo delante de Jesús, porque él sabía que estaba hablando con alguien que no se iba a reír de él, que no se lo iba a reprochar tampoco. Y por eso Jesús le dice en una ocasión, no te maravilles de que te he dicho que te es necesario nacer de nuevo. Ese no te maravilles le está diciendo, no te espantes, no te aflijas, no pienses que es una cosa imposible, aunque para los hombres sí es imposible, pero todos nosotros sabemos que para Dios no es imposible, porque en Dios está el poder para todo. Y recuerda, porque yo recuerdo, cada uno de nosotros recuerda ese momento cuando le entregamos nuestro corazón y nuestros pecados fueron borrados de nuestra vida, como Dios obró, descargando de nosotros esa carga fatal que nos mataba, que nos tenía metidos allí en el mundo cruel, en el mundo sin piedad, que nos destrozaba el alma y no hallábamos consuelo en ninguna parte. Y yo pienso que es bueno para nosotros prepararnos para lo que viene, porque va a venir después de este asunto que nos ocupa ahora o que nos tiene arrodillados. Vienen cosas peores, porque el mundo está madurando, el mundo está dando su punto, el mundo tiene que llegar a llenar la copa de pecado, la copa que tiene Dios en su mano, y cuando esa copa se llene, entonces va a rasgarse el cielo
y va a aparecer la señal del Hijo del Hombre allá en el cielo, y la iglesia será transformada. La iglesia viviente será transformada, y la iglesia que descansa, que reposa el sueño de la eternidad allí en los cementerios, también se levantarán. Eso no podemos explicárselo al mundo, no podemos decírselo porque nunca se ha visto eso. Yo no había visto al mundo en aflicción como lo veo ahora. Veamos entonces cómo este proceso nos lleva. Vamos a empezar en el verso 3, donde Jesús le dijo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo estaba a punto de nacer de nuevo, porque él estaba viendo ya, estaba confesando con su boca que Jesús venía de parte de Dios como maestro, porque nadie podía hacer las cosas que Jesús estaba haciendo. Y óigame, a mí me gustaría tener elocuencia, me encantaría ser un maestro de lenguaje y poderles explicar el gozo de mi corazón, el tamaño de mi fe, hablarle a usted de mi esperanza, hablarle de teología. Me encantaría, pero no puedo, no debo, no es mi rol. Mi rol es decirle que Dios lo ama, pero decirle también que Dios tiene un chicote en su mano, y al que no le hace caso cuando Él le dice que lo ama, también le pide cuentas, también le ajusta cuentas, porque es un padre delicado, es un padre de amor. Sí, es un padre de amor, pero es un padre de rigor, es un padre que le gustan las cosas rectas. Y si usted recuerda, aquí en su mente, ahí está grabada toda su vida. Ahí está toda su desobediencia. Ahí está lo que lo acusa delante de Dios. Entonces tenemos nosotros que buscar lo que Nicodemo buscaba, que nuestra ignorancia sea disipada a través del conocimiento de la verdad. Porque de otra manera no puede ver el reino de Dios. Y usted sabe, el mundo, esos que se burlan del Evangelio, esos que dicen que no existe Dios, esos que piensan que Dios está lejísimos, ese también va a darle cuentas a Dios y necesita nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y en el verso 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede? Había inquietud en su corazón. Él sabía que el que estaba ahí, que ese nazareno que estaba hablando con él, no era otra cosa más que el Hijo de Dios. Y si era el Hijo de Dios, había venido para mostrarle al mundo que Dios existe. Y es lo que sucedió con nosotros. Un buen día nos encontramos con ese mismo Jesús, con ese mismo Hijo de Dios, con ese mismo Nazareno, con ese que nació en Belén, con ese nos encontramos. Y entonces empezamos a ver el reino de Dios, empezamos a saborear esa delicia de la verdad, porque no hay nada más delicioso que la verdad. Y en el verso 5 está la respuesta: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si usted ve, aquí ya no es de ver, sino aquí ya es de entrar. Primero lo vimos, y lo vimos como una esperanza que se abría delante de nuestros ojos. Lo vimos así, como que Dios nos abría una puerta. Así fue lo que pasó conmigo, así fue mi experiencia. Yo vi que Dios me abría la puerta para que yo pasara adelante, y sus palabras
Vení luego y estemos a cuentas. Entonces, cuando ya hay esa invitación, ya no solo lo vemos, sino ahora entramos. Y cuando entramos allí, vamos a encontrar delicias para nuestra alma. Vamos a encontrar la realidad, vamos a encontrar el porqué de nuestra existencia. El que no naciere del agua y del Espíritu, si no te bautizas, si no te bautizas, no puedes entrar. Y déjame decirte que hay mucha gente que se bañó, que se mojó, pero que no se bautizó, porque no es el cuerpo, es el alma. Es mi intelecto, es mi saber, es mi amor, es mi entrega, es mi devoción, es el deseo de mi alma. Es el yo, en la sepultura, en esa semejanza que hay en el bautisterio, en el río, en la poza, donde seamos bautizados. Ahí está la señal de que morimos, pero resucitamos también. Y la Biblia nos dice que si fuimos plantados con Jesús en su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Jesús murió y Jesús se levantó. Él no solamente allá en el río, no solamente en el Jordán, sino también se levantó de la tumba. Si usted ve eso, si usted puede analizar eso, va a encontrar una satisfacción grande en su alma. ¿Cómo es posible? Nadie más ha resucitado de los muertos. Nadie más que Jesús se ha levantado al tercer día de su tumba y subió a los cielos, dice la palabra, y está sentado a la diestra del Padre para juzgar a los vivos y a los muertos. Y en el verso 6, él sigue explicando que lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Usted recuerda, usted nació por voluntad de un hombre y de una mujer. Usted nació por los genes de su padre y de su madre. Y es usted carne. Pero también un día entendió, entregó su corazón al Señor y fue y se bautizó. Entonces nació del agua y nació del Espíritu. Ahora usted es carne y también es cuerpo. Ahora también es espíritu y es verdad. Porque usted nació la segunda vez. Nació de acuerdo a lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, de acuerdo a lo que Jesús le está explicando a Nicodemo. En el verso 7 encontramos aquí que Jesús le sigue diciendo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles, no te emociones, no te espantes, no te vayas, afírmate. Es necesario que nosotros demos nuestro intelecto, que nosotros demos nuestra voluntad al Señor y Él se goce viendo nuestra obediencia, nuestra sumisión, nuestra devoción también, nuestra entrega, que Él vea con sus ojos lindos cómo nosotros estamos cambiando nuestra vida, cómo nosotros estamos haciendo las cosas ahora que ya hemos entendido que no vivimos para nosotros, sino vivimos para Él, porque vivimos en Él y vivimos para Él. No vivimos para nosotros, sino para Él. Cuando nosotros entregamos nuestra vida en esa forma, sucede lo mismo que sucedió con Nicodemo. Usted ve, llegó y le pidió a Pilato
el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Quería él tener ese honor. No gastó un poquito de dinero, gastó bastante dinero porque compraron 100 libras de óleos y demás cosas para ungir el cuerpo de su Señor. Entonces, cuando nosotros entregamos el corazón, cuando damos el alma para Jesús, damos también la billetera, damos también nuestra obediencia, damos también todo lo que tenemos, porque nada absolutamente tiene valor sino quedar bien con Jesús. Queremos darle a Jesús, queremos que Él tenga preeminencia en nosotros, queremos que Él tenga en nosotros complacencia, deseamos ser compañeros con Él. Nos ama, Él nos ama. Y no estoy esperando que yo haga nada absolutamente por Él, sino Él me ama a mí. Y lo ama a usted y ama al mundo entero, ama al más vil de los pecadores. Sin embargo, no pidiendo Él que le demos nada, se complace cuando espontáneamente le ofrecemos un sacrificio de alabanza, un sacrificio de obediencia. Cuando nosotros sembramos una palabra, cuando nosotros vamos en busca de un alma, cuando nosotros llevamos el consuelo a un corazón atribulado, se complace Él con eso, porque es lo que Él quiere, que nosotros repartamos de lo que Él nos ha dado. Nicodemo era lo que estaba haciendo, diciéndole a Pilato: necesito que me den el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Le está diciendo: quiero que sepas que Él ya resucitó. Quiero que te des cuenta que Él te dijo a ti que no tenías autoridad sobre Él si el cielo no te lo daba, pero tú no quisiste hacerle caso. Ahora yo vengo a testificarte que Él ya resucitó y quiero yo darle una buena sepultura. Bueno, entonces Jesús, al tercer día, al levantarse, yo pienso, la Biblia no lo dice, pero yo pienso, no sé por qué, que Jesús lo buscó, que Jesús le dio la oportunidad de que lo viera, porque en el Sanedrín, Nicodemo también tuvo el valor para enfrentarse a 71 personas que estaban en contra de Jesús, para decirles que la ley no juzgaba justo a nadie que no fuera escuchado antes y vencido. Nicodemo tenía valor. Puede decir de él lo que usted quiera, pero yo le digo que no es así. Nicodemo era un hombre de valor, era un hombre de convicción, era un hombre que se enfrentó a la ley, que se enfrentó a la verdad. Jesús le marcó bien la necesidad de nacer de nuevo. Cuando le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Usted recuerda, mire, en este tiempo que estamos viviendo, todos y cada uno quisiéramos tener la libertad que tuvimos antes y que no le dimos el valor que ella tenía. Esa libertad hermosa que nos permitía ir a caminar, que nos íbamos al centro, que nos íbamos a un restaurante, que nos íbamos a un centro comercial, que hacíamos lo que nosotros deseábamos hacer. Ahora deseamos hacer muchas cosas y no se pueden. Ni siquiera podemos caminar con libertad. Hay una hora en que nos dicen: te metes a tu casa o te meto yo a la cárcel. Entonces, eso es lo que el mundo quiere, porque el mundo se desorbitó, el mundo se perdió, el mundo se desencaminó, el mundo se fue detrás de sus propios sentimientos. Y tenemos que saber que la libertad no es libertinaje, sino la libertad es para usarla comedidamente. Nicodemo
como un miembro del Sanedrín, sabía, indiscutiblemente sabía, que él era un hombre importante para Israel. Sin embargo, en el verso 9, el maestro e intérprete de la ley preguntó con marcado asombro: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Puede entrar nuevamente al vientre de su madre? Mire, esa es una pregunta infantil. Eso lo pregunta un niño de 3, 4, 5 años. Ya los de 7 ya saben cómo nacemos. De 6 ya uno sabe cómo se muere también. Y algunos de 6 ya empiezan a manejar los medios. Entonces ya no hay ignorancia. Pero en aquel tiempo, Nicodemo era un hombre importante, un hombre viejo, un hombre ya de años, con experiencia, con estudios indiscutiblemente, con estudios avanzados, pero ignoraba lo que es el reino de Dios. Y fíjese, lo que deberíamos saber desde pequeños no lo sabemos, pero lo que no deberíamos saber, eso es lo que aprendemos, porque a eso es a lo que le damos importancia a nosotros, a eso es a lo que nosotros le prestamos atención. Y lo que nos debería de interesar, lo dejamos para después, lo posponemos para mañana, lo dejamos para cuando yo crezca, lo dejamos para cuando yo sepa leer, y lo dejamos para después casi siempre. Dios nos ha amado de una manera tan especial que su paciencia ha sido desde la fundación del mundo hasta este día inquebrantable. Su paciencia ha sido inagotable. Él tiene paciencia para el hombre. Él tiene paciencia con nuestros hechos. Él nos ha amado con su corazón. No nos ha amado de diente a labio, como decimos nosotros, sino Él nos ha amado con su corazón y ha tenido paciencia. Ha permitido que nosotros hagamos cosas que no deberíamos hacer, pero que las hacemos. Y como nosotros sabemos que no son buenas, muchas veces ya no las repetimos después de haberlas hecho. Pero acuérdese que todo lo que se hace en este mundo tiene una recompensa. Y le dice ya en el verso 10, le dijo Jesús: ¿se imagina usted a un hombre importante como era Nicodemo, viendo los ojos de Jesús de frente? Porque él no miraba de medio lado, él veía de frente y hablaba con la verdad. Y le dijo: siendo tú maestro de Israel, ¿no sabes esto? ¿Cómo se sentiría usted? Me he preguntado yo muchas veces, ¿cómo me sentiría yo si Jesús me preguntara a mí? Siendo tú un pastor, ¿no sabes esto? Ejemplo. Los mandamientos de la palabra. Sabemos todos que son 10 mandamientos, pero no sabemos el orden. No sabemos el orden, ni sabemos cuál es el primero y cuál es el segundo. No sabemos tampoco que la mentira está a la par de un adulterio o de un asesinato. Es tan cruel la mentira como un asesinato, es tan malo como un adulterio. Pero mentimos porque somos gente acostumbrada al mal, y por eso es que mentimos y no refrenamos nuestra lengua. Entonces, cuando Jesús le pregunta esto a Nicodemo, me imagino el calor que sintió este hombre en su cara, la vergüenza
de que se está enfrentando a la verdad, se está frente al que conoce la vida perfectamente, está frente al que hizo al mismo Nicodemo. Allí está Jesús, allí está el Dios omnipotente. Tenemos que saber también eso. El mismo Jesús también es Jehová. También es el que hizo los cielos, la tierra y los mares. También es el que dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y sin embargo, no le hemos dado importancia a nada de eso. Y los demás versículos del 10 al 15 se encierran en esto. Porque yo se los leí cuando comenzamos. Pero el 12 dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Yo no puedo hablarle a usted de cosas celestiales porque yo no he ido arriba. Yo puedo hablarle de cosas terrenales. Yo estoy aquí en la tierra. Entonces yo tengo que entender que las borracheras son perjudiciales. El asesinato es pecado. La mentira es pecado. Y todo lo que no procede de la boca de Dios es pecado. Yo eso lo sé porque vivo en esta tierra. Pero cosas celestiales yo no puedo hablarle. Sin embargo, Jesús venía de arriba. Es el Dios omnipotente. Es el que vive en gloria, en medio de alabanza, en medio de querubines que lo adoran día y noche. Allá Él recibe alabanza todo el día y toda la noche, sin que haya oscuridad en la noche ni que haya sol en el día. Allí donde Él está, allí es la vida. Y allí es donde lo alaban, diciéndole: santo, santo, santo. Es el Dios Todopoderoso. Y nos dice el verso 15 para terminar: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Ah, qué satisfacción la vida eterna! La vida eterna. Pero ¿se imagina una vida eterna en el infierno? Porque las dos son eternas. La vida en el infierno es eterna y la vida en gloria también es eterna. ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde te gustaría pasar la eternidad? Mira qué vacaciones más grandes, más largas estas. Eternidad. Ahí nunca termina nada. Nada tiene comienzo ni nada tiene fin. Todo está allí como Dios lo hizo. Todo es ahí como Dios quiere que sea. Dios ha sido paciente con el hombre, revelándole muchos secretos, revelándole muchos pasajes, revelándole muchas cosas que él no sabía. Allí está el Dios del cielo, revelándole al hombre secretos para que el hombre sea feliz. Dios nos ama y quiere darnos vida eterna con Él, allí en la gloria, allí donde Él reposa, allí donde Él descansa, allí donde Él pernocta, allí quiere Dios que estés. Allí quiere Dios que vaya yo. Allí quiere Dios que todos nosotros comparezcamos un día y vayamos a conocer lo que Él tuvo desde el principio hasta este día. Jesús nada más hace un papel como hijo y le ora al Padre en una ocasión pidiéndole que aquellos que del mundo le ha dado, permita el Padre que vean la gloria que Él le dio desde el principio de la eternidad. En la eternidad, usted y yo vamos a tener una parte muy importante, porque ahí vamos a estar al servicio del Rey, al servicio del Todopoderoso. Y
Amándonos Dios de esta manera como nos ama, yo pienso que es el peor de los pecados ignorarlo o no darle la importancia que tiene. Santifícate, santifícate. Una vez más, santifícate. No te quedes así, no te conformes con eso. Hay mucho más. Dios tiene cantidad de cosas para ti y para mí. Y tiene dos brazos hermosos que nos invitan para que vayamos allá a encontrarnos con Él. Mi deseo y mi oración a Dios es siempre que Él haga su voluntad y que nosotros seamos siempre sus escogidos. Dios sea con todos ustedes, ahora y siempre. Amén.